buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Noticieros de la Justicia. Mi nombre es Dalia González. Y el mío, Daniela Molina, y aquí es donde defendemos el derecho. Perfecto, el día de hoy tocaremos un tema muy interesante y muy influyente en la sociedad, la violencia. Ahora comencemos definiendo y hablando un poco sobre qué es la violencia. Según la OMS, esta es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo o contra otra persona, un grupo o comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas en desarrollo o la muerte. La violencia además está relacionada con la agresividad, que es un componente biológico presente especialmente en los animales superiores y que se utiliza por motivos de supervivencia. Respecto a esto, la misma organización tomó acciones y del 2002 al 2020 se llevó a cabo la Campaña Mundial de Prevención de la Violencia, que tiene por objetivo poner en práctica las recomendaciones del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, fomentando la toma de conciencia sobre el problema de la violencia, resaltando por supuesto la función decisiva que puede desempeñar la salud pública para abordar sus causas y consecuencias y así fomentar la prevención. Ahora bien, en derecho, la violencia también se le conoce como coacción. Esta palabra procede del latín violentia. Para esto existen diferentes tipos de violencia, por acción y por omisión, y a partir de estas nacen tipos, como la violencia escolar, familiar, de género, en el noviazgo, entre muchas otras. Y el día de hoy específicamente nos enfocaremos en la violencia a menores. Vamos contigo, Mol. Así como lo dijo Dalia, gracias, hablaremos sobre el maltrato infantil. Pero, ¿qué es el maltrato infantil? Se define como los abusos y la desatención que son objetos los menores de 18 años. Incluye todos los tipos de maltrato, tanto como el físico, el psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Es una causa de sufrimiento para los niños y las familias y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo del sistema nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido de maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales. Y para eso tuvimos la tarea de investigar algunos datos y cifras que nos otorgó la ONU. Por ejemplo, la violencia contra menores es infligida por sus padres, otras personas que les cuiden, sus compañeros, sus parejas u otras personas. Se calcula que hasta 1,000 millones de niños de entre 2 y 17 años en todo el mundo fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o abandono en el último año. Y el último, pero menos importante, la violencia sufrida en la infancia afecta a la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida. Y para esto en especial hablaremos de un caso específico que fue el de Gabriel. Para esto invitamos a reporteras y otros expertos en este caso para que nos pudieran hablar de ellos. Adelante, con ustedes Sara Méndez. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación hablaremos sobre la trágica historia de Gabriel Fernández, el niño de 8 años que fue torturado y asesinado por su propia madre y padrastro. Bueno, desde pequeño, Gabriel Fernández tuvo una vida difícil. Su madre lo abandonó al poco tiempo de nacer. Y uno de sus tíos fue quien tomó su custodia. Pero debido a que el familiar era homosexual y vivía con su pareja, el menor fue a dar a casa de su abuela. Poco tiempo después, la madre de Gabriel, Per Fernández, reclamó al pequeño. Lo llevó a vivir con ella, sus 2 hijos y su novio, Isauro Aguirre. Después de ese momento comenzó el infierno para el menor. Los golpes, las quemaduras, las cicatrices e incluso los testimonios de Gabriel no eran un secreto para las autoridades que supuestamente debían protegerlo. Trabajadores sociales sabían su situación y aún así no lo salvaron. Pero los dejo en manos de personas que nos dieron la oportunidad de poder estar aquí con nosotros con este tema. Adelante, licenciado John Hattamin. Buenas noches y gracias por la invitación. Sí, bienvenido, muchas gracias por facilitarnos tu presencia. Para esto, pues esperamos que tengamos un mejor análisis del caso. Y bueno, platíquenos,
señor licenciado John. Háblenos sobre la situación en la que se encontraba la víctima y el entorno de la víctima. Me refiero a las personas que estuvieron involucradas. Claro, pues por aquel entonces tenía 7 años y algunos meses después Gabrielito moriría durante un ataque de ira de su padrastro, Isauro Aguirre. La familia del pequeño cuenta cómo desde su nacimiento su madre no lo quería tener al nacer, incluso dejándolo en el hospital, dando signos bastante claros de que el chico no viviría en condiciones muy aptas. Desde ahí la vida del pequeño fue estar mudándose de casa en casa de algunos de sus familiares. En el 2012 su madre decide llevarlo a vivir con ella, solo con el interés de recibir prestaciones sociales del Estado. En el departamento vivían también sus 2 hermanos Ezequiel y Virginia, ambos menores de edad. Con el traslado de casa también hubo cambio de escuela. Fue ahí donde conoce a la profesora García, clave en este caso, ya que fue la primera en contactar a las autoridades para denunciar la situación del abuso infantil que vivía Gabriel. En el testimonio de la profesora nos cuenta que el menor llegaba diariamente al aula sin mechones de pelo, costras en el cuero cabelludo, los labios hinchados, moretones por toda la cara o lesiones causadas por disparos de una pistola de aire comprimido. Impresionante situación. ¿Y qué acciones tomó esta profesora que nos menciona, además de lo que ya platicó? Pues García insistió a las autoridades y también a algunos de sus familiares del pequeño, preocupados por la situación. Agentes de la oficina del alguacil del condado visitaron el apartamento en varias ocasiones, pero nunca hicieron su trabajo de la manera más adecuada posible, solo creyendo en la palabra de la madre que les decía que el chico estaba bien. El 22 de mayo del 2013, la madre y el padrastro de Gabriel llamaron a urgencias porque el niño no respiraba. Habían pasado tan solo 8 meses desde que vivía con ellos. En ese momento el menor ya contaba con los 8 años de edad. Los paramédicos testifican que al llegar al lugar se podía observar a simple vista que Gabriel contaba con numerosas contusiones en la cabeza, varias costillas rotas, partes de la piel quemadas y manos hinchadas. Impresionante. ¿Y después de esto qué pasó con el niño? Pues lamentablemente 2 días después el menor falleció en el hospital. El forense que realizó la autopsia relata que Gabriel tenía en el estómago arenilla mezclada con heces de gato, acto que se confirmó al escuchar las declaraciones de sus 2 hermanos que testificaron a puerta cerrada que el niño era forzado a comer excrementos de gato si no limpiaba bien la batea. También explicaron que su madre y su padre a menudo lo encerraban en un mueble sin darle comida ni dejarle ir al baño, y que el padrastro lo golpeaba con especial dureza, llamándole gay. Ok. Bueno, ¿podría comentarnos algo sobre la postura del abogado defensor y la resolución de este caso? Claro, el abogado defensor, sin poder negar la evidencia sobre la causa de la muerte de Gabriel, basó su defensa en argumentar que la paliza mortal no fue premeditada, sino producto de un ataque de ira, y pidió a los miembros del jurado que condenaran a su defendido por homicidio en 2º grado, lo cual no los convenció. Isauro Aguirre fue sentenciado a muerte y espera ejecución en el penal de San Quintín, en California. Y Pearl Fernández, su madre, decidió declararse culpable, con lo que evitó la celebración de un juicio y la pena de muerte. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Muchísimas gracias por su participación y por su testimonio en este análisis del caso. Un placer. Bueno, gracias. A continuación tendremos otra invitada que fue testigo y estuvo más presente en este caso, que estuvo más cerca, que fue la maestra llamada Jennifer García. ¿Y cuál fue su historia con Gabriel, Jennifer? Hola, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues resulta que yo soy maestra de primaria en la escuela Summerwine, y conocí a Gabriel cuando me dijeron que tenía un nuevo estudiante y me preguntaron si me presentaba con sus padres, que claro que accedí. Realmente parecían intimidantes, pero bueno, la primera vez que me di cuenta de que algo no estaba bien, de que algo no era normal con Gabriel, fue cuando comenzó a hacerme algunas preguntas y me decía que si era normal que tu mamá te pegara con un cinturón, y yo inmediatamente le contesté que pues algunos padres lo hacían, y me volvió a preguntar que si era normal sangrar, y justo en ese momento
llamé a la línea directa de emergencias y me atendió Steve Reid. Le pregunté que si lo que tenía que decirle pues era algo denunciable o no, y me dijo que sí, que le dijera, que le contara. Y pues bueno, le dije que era maestra y que uno de mis estudiantes se me acercó y me mencionó que sí era normal que mi mamá me golpeara con un cinturón, y bueno, todo ese proceso. Y aparte de eso, ¿notó más otros golpes o otras preguntas que le haya hecho similares a esas? Sí, de hecho, más adelante les comentaré uno de los sucesos que más me impactaron. Pero bueno, después de llamar a urgencias, el abogado John, aquí presente, de hecho me preguntó en el juzgado si alguien me llamó ese día o al día siguiente después de la denuncia que yo había puesto. Y le dije que sí, recibí una llamada de alguien que se identificó como Stephanie Rodríguez y dijo que era la asignada al caso, era una trabajadora de atención a emergencias. Y bueno, pues en eso quedó esa parte. Después, una compañera de Gabriel que se llama Kyra Moore, siempre tenía buenos comentarios sobre Gabriel. Decía que él era lindo, era atento, era respetuoso, incluso tenía las notas más altas de la clase. De hecho, le dieron un premio, recuerdo otra profesora de lectura, y Gabriel estaba muy feliz, me contó que estaba muy contento, pero un poco triste porque su mamá no había podido estar ahí, pero eso no lo molestó. Seguía feliz por lo que había sucedido, por lo que había ganado, y porque al menos estaba haciendo algo bueno de sí mismo. Si me preguntan a mí personalmente, Gabriel era amable, demasiado de hecho, y en especial con sus compañeros de clase, pero eso fue hasta que él empezó a ausentarse y le contaba a sus compañeros que el novio de su mamá lo golpeaba, y fue cuando empezó a actuar un poco odioso por lo que le estaba sucediendo. Tenía mucho mal genio, tenía malas actitudes, todo era negativo. Tomé medidas como cambiarlo de lugar, pero seguían pasando cosas. Recuerdo que le dije un día que si podía levantar un lápiz y él me gritó, ese no es mi lápiz, y estaba muy enojado, y le dije, ok, no importa, lo recogí y en eso quedó. Y también recuerdo que una vez estaba pateando la pared, estaba enojado por algo. Un día entró y ahí fue lo más grave, ¿no? Nos dimos cuenta que tenía mechones de cabello como cortados aleatoriamente en toda su cabeza, y debajo de cada mechón había una costra sangrienta que estaba sanando. Y bueno, otra de los actos más fuertes fue que un día llegó con el labio partido y llamé al director inmediatamente a mi oficina. Igual llamé a Gabriel y le dije que por favor mostrara, ¿no?, su labio. El director le dijo que se sentara, que se tranquilizara, y me dijo también a mí que no investigamos, que esa no es nuestra parte, que ese no es nuestro deber y que no hacemos eso. Entonces en ese momento entendí que no tenía apoyo y que Gabriel tampoco tenía apoyo. Entonces volví a llamar a Stephanie Rodríguez y le conté todo. Ella no dijo mucho, se quedó callada, simplemente afirmó que lo iba a checar, y fue su única reacción. Entonces fue cuando Gabriel se distanció de los otros niños. No quería jugar, no quería salir, no quería hacer nada. Entonces lo único que me correspondía era dejarle algunas tareas o cosas que hacer. Y bueno, pues eso por esa parte. Hubo días en los que no quería irse a casa, no quería subir al autobús. Lloraba, gritaba y decía que no quería ir, que se quería quedar, que le daba mucho miedo. Entonces él en otro momento me dijo, literalmente, puedes llamar a esa señora. Y yo nunca le dije que llamé a Stephanie. Yo en ningún momento le mencioné a Gabriel algo sobre eso. Entonces, dos cosas pasaron por mi mente.
La primera es que ella había ido ya a su casa a ver lo que estaba sucediendo porque claramente él sabía quién era ella. O dos, que él quería que la llamara, que necesitaba ayuda. Después de eso, él fue a la escuela, entró tarde y todos miramos, volteamos a la puerta y los niños lo único que dijeron fue wow, se ve horrible, se impactaron demasiado. Y esto fue porque Gabriel tenía los ojos hinchados, se veía raro, tenía pequeños moretones en toda la cara. Lo llamé inmediatamente y le dije que qué había pasado y él me dijo, me caí jugando o algo así. Le pregunté qué había pasado realmente y se descontroló. Recuerdo que me dijo, mi mamá me disparó balines en la cara. Mi reacción fue demasiado indignante, me frustré y le dije que por qué me había mentido, que por qué no me lo había contado. Y él me dijo que cada vez que me lo decía y llegaba la señora a la casa, lo lastimaban más. Ese día después de clases no sabía qué hacer, si llamar de nuevo o no a urgencias, pero lo llamé. Esa fue mi decisión. Después de ese incidente hubo una larga ausencia por parte de Gabriel y recuerdo que cuando entró nuevamente, cuando regresó a la escuela, se veía horrible, se veía peor de la última vez que lo habíamos notado. Tenía sangre, tenía el ojo totalmente hinchado y no había blanco en cierta parte de su ojo. Entonces parecía que se había desprendido la piel de su frente y volvimos a preguntar qué sucedía y dijo que se cayó de una bicicleta y que se había raspado la cabeza en el suelo. Esto es sorprendente porque su ausencia duró 13 días. O sea, esto quiere decir que como llegó a la escuela fue su versión sana. Entonces llamé de nuevo a Stephanie y le dije que él dijo que se había caído y que se veía horrible. Y fue todo. No volví a tener respuesta de su parte. Realmente estaba enojada, no sabía qué hacer. Sentía mucho dolor y no entendía por qué Gabriel seguía regresando a esa casa y cada vez estaba peor, hasta que bueno, pues lo que sucedió, su muerte, que es muy lamentable, pero pues bueno, eso fue lo poco que pude vivir. Fue traumante, fue decepcionante, pero de cierta manera estoy tranquila porque hice lo que pude. Me hubiera gustado hacer más, pero al menos el pequeño Gabriel ya no está sufriendo y se hizo justicia. ¿Y después de eso tomó ayuda psicológica o usted lo procesó bien? Realmente sí, tuve que ir a terapia en el momento de que todo este caso se fue a audiencia, se supo. Me recomendaron a una psicóloga y tomé terapia y pues es algo que se trabaja día con día, pero estoy sanando y estoy aceptando todo lo que pasó. Les agradezco mucho a todos por haberme invitado, por haberles compartido un poco de lo que viví y bueno, pues que se sepa que la violencia no es un juego, que hay que denunciar, que hay que tomar las cosas con la importancia que tienen y pues bueno, seguir adelante. Muchas gracias. Te agradecemos a ti porque fuiste muy valiente en este caso y fue una pena que llegara a extremos estos cuando pudo haber parado en un principio que llamaras y que debería haber más personas así. Te agradecemos por tu tiempo. Pues igualmente muchísimas gracias, profesora García, por su participación. Y es totalmente cierto, la violencia no es algo que se deba tomar a la ligera. Es algo que en cuanto se percibe se tiene que tomar acción al respecto porque en algunos casos, como es en el que acabamos de analizar, pues puede llegar incluso hasta la muerte. Entonces, desde un principio, desde que lo identificamos, así sea violencia psicológica, hay que pararla, hay que ponerle un alto porque si no, las consecuencias pueden ser muchas y muy graves. Entonces, pues invitamos a todos nuestros oyentes, todos los que nos están escuchando, que lo tomen en serio, que concienticen y que fomenten esta idea
de que hay que siempre respetar los valores y los derechos que tenemos como seres humanos, no solo en nosotros y en nuestra vida, sino también en las demás personas, porque hay personas vulnerables que necesitan de nuestro apoyo y para eso estamos analizando el caso, la defensa, para aprender qué acciones podemos tomar al respecto y pues cómo podemos ser una mejor sociedad, ¿no? Entonces agradecemos a todos nuestros oyentes y bueno, vamos con Mon. Muchas gracias por habernos sintonizado, porque estén actualizando con estas noticias y porque estemos un poco más conscientes de lo que está pasando en el mundo. Y una vez más, muchas gracias a los invitados y que sigamos viendo estos casos con un poco más de seriedad de las cosas. Gracias. 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 Gracias.